Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quería darle un feedback al grupo número 1 del curso Diseño de Espacio Público en esta entrega número 2. Este grupo está conformado por Diego Aguirre, Fernanda Arcos, Matías Echague y José Miguel Barriga. Quería comentarles primero que nada, felicitarlos por la entrega, es una muy buena entrega. Quería mencionar que hay un muy buen formato de entrega, se entrega muy bien desde el punto de vista del esquema, ¿cierto? Un orden de la diapositiva, como aparece aquí, ¿cierto? Un primer contenido, como ustedes van avanzando acá, contenidos de lo que ustedes van a explicar, donde justamente lo que se pedía en la entrega, ustedes identificaban conflictos, ¿cierto? Proponían ciertas soluciones a los conflictos, esas soluciones las desarrollaban a nivel ya más de proyecto, ¿cierto? Y después iban avanzando, ¿cierto? A un diseño, ¿cierto? Incluyendo traffic calming, rediseño, diferentes vistas en planta, ciertas secciones. Yo creo que está muy bien presentado el trabajo, ¿cierto? Así que los quiero felicitar por eso. Me gustó también la dinámica de las presentaciones, donde se van complementando unos alumnos con otros, ¿cierto? Hay un buen ritmo de contar bien la historia y un orden, se entiende lo que ustedes quieren decir, así que por ese lado, a nivel de formato, está muy bien. Las imágenes incluyen título, incluyen la leyenda, ¿cierto? O incluyen de alguna manera el símbolo del norte, se explica muy bien, el texto que ustedes ponen habla muy bien y se complementa con la imagen y ustedes van mencionando cosas que van complementándose muy bien también, así que se cuenta muy bien la historia, en resumidas cuentas, así que de ese punto de vista muy bien. Creo que los felicito también por el contenido mismo, el manejo de los conceptos, ¿cierto? Cómo ustedes van adquiriendo ciertos conceptos y los van justificando, los van usando, ¿cierto? En su presentación. Aquí ustedes efectivamente mencionan ciertos conflictos y hablan de que hay conflictos desde el punto de vista de que muchos peatones se aglomeran ahí y van identificando los problemas de cruce desde el punto de vista accesible. También el sector y utiliza los conceptos de espacio residual. Me parece súper bien que ya lo hayan internalizado. Me parece súper bien que lo hayan incorporado como primer diagnóstico, ¿cierto? De conflicto y como ustedes proponen alguna idea, incluso empiezan a hablar de algunas soluciones. Y después se lanzan con esta idea ciclo inclusiva que me parece genial. O sea, el trabajo que ustedes hicieron súper bueno, entienden los conceptos, hablan muy bien con el lenguaje técnico, ¿cierto? Y argumentan muy bien del punto de vista de los conceptos, argumentan muy bien sus diseños, eso me parece súper bien. Ahora, una pregunta que les quiero hacer, o comentario más que nada, es decir, ustedes presentan 3 conflictos principales, pero se concentran principalmente en el diseño ciclo inclusivo. Creo que faltó decir ahí un poco algo, ¿cierto? Porque pareciera ser como que ustedes van a trabajar los 3 conflictos, pero al final en la presentación solo se muestra uno. Entonces sería bueno también que ustedes dijeran ahí, cuando vayan preparando ya para las próximas entregas o la entrega final, entendiendo que, si entiendo bien lo que ustedes hicieron, de los 3 conflictos que ustedes identificaron, al final se concentran solamente en el diseño ciclo inclusivo y en algunos cruces puntuales, ¿cierto? Pero no hablan de este problema que hay en esta isla, ¿cierto? De refugio peatonal en un cruce que ustedes muestran, ni tampoco hablan de cómo reactivan los espacios residuales. Entonces, ver bien qué es lo que ustedes van a desarrollar al final, o sea, concentrarse solamente en los ciclos inclusivos más un par de intersecciones, eso sería importante mencionarlo bien, o concentrarse o graficar bien eso, o sea, mencionarlo que quede bien cerrado. Ahora, del proyecto me parece bien, esto es súper importante, soluciones a desarrollar. Y aquí un poco lo que les decía, pareciera ser que ustedes se concentran en el diseño ciclo inclusivo. Y me parece genial mostrar esto como imagen objetivo. Porque ustedes aquí lo que están diciendo y lo mencionan es que están reduciendo el número de pistas, ¿cierto? Y abriendo espacio para los ciclistas, para los peatones. Entonces, esa es una mirada que un poco lo que busca este curso. Justamente esto es lo que apuntamos. Generar un cambio un poco del paradigma de que la vialidad está solamente pensada para autos, sino que también hay que pensarla para otros modos de transporte, ¿cierto? Así que me parece genial que se hayan lanzado con eso y una vista en planta con esto, con su norte, ¿cierto? Con su esquema, está muy bien. Cuando van desarrollando un poco a nivel de diseño, me parece súper bien que lo hayan trabajado por tramos, dependiendo de las características de cada tramo. Y me parece súper bien que hayan puesto argumentos desde el punto de vista de las dimensiones, cuántas pistas, cuánto ancho tengo disponible, etcétera. Y de acuerdo a eso un poco es la solución que ustedes proponen. Creo que en algún momento hubo un pequeño error donde ustedes mencionan que la ciclovía ciclo inclusiva va a ir por el sector noroeste. Yo entiendo que va a ir por el sector noreste, ¿cierto? O sea, la vereda
al borde del canal, ¿cierto? Pero un error de lenguaje nomás ahí, pero menor, ¿cierto? Ustedes justifican el diseño muy bien, hablan de estos perfiles a nivel tanto de una vista en planta como los perfiles de secciones, que me parece súper bien, muy bien detallado, con sus dimensiones, ¿cierto? Argumentando cada ancho, ¿cierto? Espacios de seguridad para los ciclistas, ¿cierto? Como corresponde a nivel normativo, el ancho de las pistas según velocidad de diseño también, que lo mencionan, la accesibilidad universal en términos del ancho de la vereda, me parece genial, lo hicieron muy bien, y una vista en planta con una vista en corte, como aparece acá, muy bien, y qué bueno que usaron herramientas tanto de AutoCAD como Street Mix, y entre otras, ¿cierto?, que podrían haber usado, así que genial que se hayan complementado, ¿ya? Así que súper bien, incluso incluyeron ahí el canal con agua, me parece genial. Y como fueron analizando esto a diferentes segmentos, me parece súper bien, muy buen trabajo. Y antes que se me vaya, me parece súper bien incluso haber explorado algo con lo de flujo de peatones y haber entendido que esta zona tiene alto flujo peatonal y está en una categoría de figura tipo 3, ¿cierto? Me parece interesante que hayan llegado a ese nivel de análisis, y eso es muy, muy importante para después ir dimensionando las veredas, ¿cierto? El ancho de las veredas. Ahí tal vez faltaría explorar un poquito más si ustedes quieren ampliar las veredas y mejorar un poco eso para evitar zonas de aglomeración. Creo que eso que no quedó tan claro qué es lo que ustedes proponían desde esa mirada. De Traffic Calming creo que me pareció genial que ustedes usaran los mapas de Google Maps con el tráfico, ¿cierto? Porque eso les permite al tiro cuantificar, debido a que no pueden ir a terreno, ¿cierto? Pero cuantificar directamente cómo está el tráfico y cuán difícil es cruzar de repente la calle, y como ustedes lo van argumentando, muy bien. El hecho de reducir ciertas pistas y proponer estas islas para refugio, y después argumentan tanto ese diseño desde el punto de vista de una vista en planta, como también de la sección, ¿cierto? Y van explicando cómo era la sección antes, cómo era la sección después, me parece genial. Yo creo que un muy buen trabajo explicativo, mostrando un poco cada esquema, y van incluso analizando otras intersecciones que ustedes identifican que podrían ser conflictivas. Y aquí mi único comentario sería volver a revisar un poco algunos manuales, porque ustedes proponen una especie, ¿cierto?, de lomo de toro plano, ¿cierto? Un resalto elevado, pero justo lo proponen en un cruce semaforizado, aparentemente. Entonces, revisen bien si eso es posible desde el punto de vista normativo. Yo no lo tengo tan claro, pero les pido ahí que me ayuden a buscar, y si van a explorar un poco esta solución, que se aseguren de eso. La normativa a nivel de diseño la tienen muy bien clara, con los pendientes de subida, lo ancho, ¿cierto? Eso está súper bien. Ahora, importante también los colores que usen. Eso que ustedes muestran acá en AutoCAD, ¿cierto? El rojo, ¿cierto?, con el blanco. Entonces, acuérdense que la normativa indica otro tipo de color en los lomos de toro o en estos resaltos. Entonces, es importante llevar eso a normativa real, ¿cierto? O sea, tal vez acá era porque era un esquema de AutoCAD, pero tienen que ponerlo como realmente va a ser. O sea, tendría que ser de color amarillo, ¿cierto? Entonces, y ahí ustedes lo van poniendo, ¿cierto?, con ciertas tonalidades blancas, tal vez, para marcar, ¿cierto?, el cruce peatonal. Pero me parece genial, o sea, hablan muy bien de cómo lo fueron logrando y hablan de las secciones, así que muchas felicitaciones, muy buen trabajo, y quedo muy contento de que ustedes aprendieron lo que yo les traté de transmitir en las clases y lo plasmaron en el proyecto tal como un poco esperábamos. Así que muy buen trabajo, y hay una forma bien didáctica, bien interactiva de cómo ustedes van presentando el trabajo. Así que felicitaciones. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quería darles un comentario, ¿cierto?, a el grupo número 2 del curso Diseño de Espacio Público para esta entrega número 2. Y en este sentido los alumnos han entregado una propuesta bien interesante. Este grupo está compuesto por Cristóbal Erenchun, José Castellani, Sofía Castro y Gabriel Correa. Me parece súper bien la presentación desde el punto de vista del formato. Hay cosas que se podrían mejorar, pero hay una primera introducción donde se habla de la estructura de la presentación, lo que me parece genial. También me parece súper bien cómo se va explicando, hay una secuencia, ¿cierto? Se cuenta la historia de lo que se va a hacer. Primero se identifican los conflictos, ¿cierto? Aparecen posibles soluciones a esos conflictos, aparece un diseño asociado, ustedes se van por el diseño de una ciclovía, ¿cierto?, elevada, y hablan algunas cosas de Traffic Calming que yo creo que podría uno ahondarla un poco más, pero está bien, hay una estructura, y después se habla un poco de capacidades y se cierra con conclusiones. Creo que hay una buena estructura en ese sentido.
Ahora, si uno va avanzando, ¿cierto? La presentación de los conflictos me parece genial que hayan identificado estos conflictos que les permite a ustedes avanzar, ¿cierto? En el proyecto mismo, ¿cierto? En el diseño. Está muy bien identificado, ¿cierto? Problemas en los conflictos en las veredas, ¿cierto? Los ciclistas tienen conflictos con los peatones, ¿cierto? Entonces, sí, y después se cuenta muy bien la historia donde se dice, bueno, ¿y qué pasaría si el ciclista tiene que irse de la vereda y se va a la calzada? Bueno, el problema pasa ahora que hay interacción, ¿cierto? Con camiones, con buses, es inseguro, no es suficiente. Y después si se fuera por el parque, tampoco es suficiente la infraestructura disponible. Entonces ustedes se dan cuenta que el ciclista hoy día está en un espacio súper difícil de transitar, ¿cierto? Está complicado andar en la vereda, ¿cierto? Porque desde el punto de vista normativo no se puede. Además hay conflictos con los peatones, etcétera. Desde el punto de vista de la calzada, conflictos con los mismos vehículos motorizados. Y si uno quisiera ir por el parque presenta irregularidades de suelo, anchos no adecuados, pendientes, etcétera. Entonces, bajo eso yo creo que se propone muy bien las diferentes soluciones. Ustedes proponen varias ideas. No me queda muy clara el argumento, ¿cierto?, del punto 1, dado que ustedes dicen que disminuir las pistas para autos, ¿cierto?, o disminuir el ancho de las pistas significaría mayor congestión. Yo creo que también se puede pensar de otra manera también ese punto 1, que puede ser que mucha gente se traslade, ¿cierto?, del auto y pase a la bicicleta, ¿cierto? Entonces también puede haber un traslado de modo. Entonces también es muy da para discutir ese argumento, ¿cierto? Además ustedes tampoco muestran mapas de congestión que digan que esas zonas están hoy día muy congestionadas, entonces tampoco hay un argumento, no hay una cita, no hay un estudio, no hay un paper o alguna tesis o algo que diga un poco, que sustente ese argumento. Entonces queda como bien a discutir, ¿cierto?, qué significa ese punto 1. Lo otro es incluir señalización, ¿cierto?, para mejorar la experiencia del ciclista. No lo entendí muy bien, eso de mejorar la señalización. Pareciera ser que eso no es solo suficiente, y eso es un poco tal vez lo que usted argumenta, y por lo tanto se necesita una ciclovía en elevación, cosa que pase por sobre todas las otras cosas que están molestando, ¿cierto? Lo que me parece genial, es muy innovador la idea. Me parece que ustedes utilizan referencias internacionales que me parecen geniales. Ahora, desde el punto de vista formato, hay que citar. Si ustedes usan alguna imagen, tienen que decir de dónde sale esa imagen. ¿Hay algún autor que haya diseñado esa ciclovía, una empresa, una consultora, etcétera? Me parece súper bien que hayan utilizado esta idea, lo encuentro súper innovadora. Me parece que es súper atractiva de analizar, y yo creo que está súper bien. Ahí me parece súper acertado a la historia que ustedes cuentan, ¿se fijan? O sea, dado que no podemos cambiar la vialidad, no podemos irnos por la vereda, ¿qué hacemos? Ustedes proponen esta ciclovía elevada, me parece bien. Ahora, cuando ustedes avanzan un poco en esto y lo argumentan como que una solución que evitaría conflicto, aquí yo creo que faltaría más detalle. Si ustedes se fijan, aquí ustedes detallan muy levemente lo que es el diseño. Yo creo que hay que sacarle mucho más provecho. Cómo este diseño a nivel de trazado se ve, cómo son las rampas de acceso, cuáles son los anchos de esas rampas, cuál es la altura, por ejemplo, acá de esta ciclovía elevada, cuál es el ancho de esta ciclovía elevada a nivel del plano, ¿cierto? Cómo se relaciona la vereda con la ciclovía, cómo se conectan estos espacios. Aparentemente hay algo verde ahí arriba en esta ciclovía. ¿Qué es eso verde? ¿Cómo se conecta, ¿cierto? ¿Cómo se sustenta esto desde el punto de vista? Esto es un poste, ¿cierto?, que está ahí. Ese poste soporta todo esto. Entonces, hablar un poquito más, yo creo. Se podría haber aprovechado un poquito más esta imagen. Además que acá, si ustedes, si bien detallan un corte, ¿cierto?, que se valora muy bien, yo creo que falta, porque acá falta toda la otra parte de la plataforma vial. ¿Se fijan? O sea, acuérdense un poco lo que yo les decía, que está esta plataforma pública, y que esa plataforma pública muchas veces se transforma en plataforma vial, ¿cierto? En este caso tenemos el canal, así que hay harto de público ahí, ¿cierto? Yo creo que hay un intento muy importante de mostrar este detalle de corte, pero falta más detalle de corte, como justamente dice ahí. O sea, falta la otra parte de la vía, va a haber veredas al otro lado, etcétera. O sea, falta mucho más información aquí, ¿ya? Y argumentación, ¿cierto? Los anchos están acorde al diseño cicloinclusivo, etcétera, las pendientes, etcétera.
¿ya? Ahí también un poco ustedes van avanzando en esto y faltaría, por ejemplo, una vista a nivel de planta, pero de todo el trayecto o de cómo va cambiando esto por tramos, por último. Es decir, mira, en el tramo tanto, tanto, esto sería de esta forma. Del tramo tanto, tanto, sería de esta otra forma. Por ejemplo, acá ustedes hablan de canal, ciclovía, calle y acá un espacio vacío. La calle tienen que marcar el número de pista, tienen que marcar si es que hay alguna isla, alguna información, isla refugio me refiero, si hay un cruce, cómo hacer esta solución en los cruces, por ejemplo en la ciclovía, qué dimensiones tiene acá, el canal está próximo a la ciclovía, abajo hay una vereda, ¿cierto? Pero ¿dónde está la vegetación que aparecía en la diapositiva anterior? Tiene que estar todo muy bien detallado a este nivel, ¿cierto? Porque ustedes además muestran ahí detalle de planta, ¿se fijan? Entonces ahí tiene que estar el detalle de la planta. Y el diseño ciclo inclusivo me parece bien lo que se habla de las dimensiones, eso está súper bien, la señalización adecuada, etcétera. Y un poco qué es lo que cambiaría del punto de vista de lo que ya se hace tradicionalmente en una ciclovía cuando ésta se fuera elevada. Eso podría haber sido mucho más aprovechado. ¿Qué cosas nuevas le incluyen ustedes? Me parece genial que hayan puesto antecedentes de accidentes que se hayan generado, donde se hayan involucrado ciclistas, ¿cierto? Y eso habla de lo potente que además incluyen lo de peatones y lo georreferencian de alguna manera a nivel del mapa. Ahora acuérdense que ese mapa tiene que tener un norte, el nombre de las calles, tiene que ser... yo tengo que ver eso bien, ¿cierto? La persona que ve la presentación tiene que ver lo que ustedes están mostrando y ahí no se nota muy bien el nombre de las calles, entonces esa información tiene que estar fácil de leer, ¿cierto? Y también me parece genial que ustedes vayan involucrándose con Traffic Calming, pero acuérdense que Traffic Calming va más allá de un diseño de una ciclovía. Acuérdense, Traffic Calming es el diseño de diferentes elementos que permite reducir la velocidad de los autos, ¿cierto? Y por lo tanto me hace que el lugar sea más seguro. Entonces acá ustedes podrían hablar de otras cosas que complementen, ¿cierto? Por ejemplo, este proyecto de elevación de una ciclovía. Entonces hace que también el entorno sea seguro, los peatones sean seguros, o incluso como la conexión entre vereda, rampa, ciclovía elevada, se hace más segura también. Pero acá falta mucho que decir, ¿se fijan? Hay muchas cosas que decir de cómo respetar esta velocidad, cómo se va a diseñar esto, ¿cierto? ¿Qué velocidad de diseño proponen ustedes para que se cumpla esto? Entonces el Traffic Calming, como les decía, va mucho más allá de eso. Me gusta que hayan incorporado algunas cosas de iluminación y de la capacidad de una ciclovía. Ahora ahí parece que claro, y ustedes proponen, claro, el diseño de la pista de 1,2 por cada dirección, entonces tiene un flujo de saturación de aproximadamente de esto, ¿cierto? Entonces es una aproximación, ¿cierto? Ahora es importante que ustedes no solamente hablen de capacidad de ciclovía, que me parece genial, pero también incluyan otras cosas, ¿cierto? ¿Qué otras facilidades va a tener la ciclovía? Seguridad, por ejemplo. ¿Qué tipo de conceptos de seguridad va a tener la ciclovía? Facilidad de estacionamientos, por ejemplo. ¿Cómo se va a conectar los estacionamientos de estas ciclovías con el metro, por ejemplo, con los paraerobuses? Entonces, hay mucho que hablar ahí si ustedes se quieren involucrar más en esto, ¿cierto? Así que, pero me parece bien la entrega, hay una solución bien innovadora y yo creo que ahora falta sacarle un poquito más provecho a los diseños e ilustrar mejor cuando ustedes quieran mostrar el detalle de estos diseños. Así que felicitaciones también por el proyecto y buen trabajo. Hola, quisiera aquí dar algunos comentarios a la entrega número 2, ¿cierto? Del grupo número 3 del curso Diseño de Espacio Público. Y aquí quería comentar algunas cosas puntuales, tanto de formato como de fondo. Creo que hay un buen trabajo, hay una estructura de cierta manera, un tanto podría decir no tan ordenada, ¿cierto? Pero creo que hay un esfuerzo detrás de ustedes de generar proyectos que apunten a resolver los conflictos y eso se valora. Y aquí en este sentido quiero como poner en perspectiva un poco la intención que tenían ustedes y lo que están transmitiendo hacia el lector, hacia la persona que está viendo la presentación. No sé si eso realmente se expresa. Yo creo que hay un trabajo detrás realizado, pero no se ve ese trabajo, no se expresa de mejor forma. No sé si me explico. Por ejemplo, falta un formato de presentación. O sea, ustedes parten con esta diapositiva que se muestra acá
pero no dice entrega número 2, somos el grupo número 3, somos los integrantes con los nombres de las personas, no hay un formato, no hay una presentación adecuada para una entrega. Entonces se muestra, lo primero que se muestra es un mapa, que no me dice nada, no me dice un título, no entiendo qué es lo que está detrás de eso, ¿ya? Entonces el formato es muy importante porque no solamente por el tema estético, ¿cierto? O de imagen, sino que también tiene que ser, tiene que ir de la mano de lo que ustedes están hablando, ¿cierto? Entonces lo que ustedes están diciendo tiene que apoyar el texto, tiene que apoyar la imagen, la parte oral que ustedes están hablando, ¿cierto? Tiene que estar, todo tiene que ir en línea, la historia se tiene que contar de buena manera, ¿se fijan? Entonces eso es lo primero que uno podría decir, o sea, hay un tema de formato que falta, ¿ya? Entonces cuando ustedes avanzan, ¿cierto?, en la presentación, no se dice qué es lo que viene, qué es lo que va a venir después. Algo se menciona, ¿cierto? Se dice un poco lo que se va a consistir la presentación, pero no está el texto. Entonces, sin ese texto rico, ¿cierto?, que hable un poco de lo que ustedes van a estructurar su presentación, se pierde un poco el contexto de lo que ustedes están desarrollando, no hay un hilo conductor tan marcado, ¿se fijan? Y lo que viene después al tiro es accesibilidad y estudio ciclo inclusivo. Entonces y se van al tiro a una intersección puntual y ahí yo me pierdo un poco. Entonces yo creo que acá hay mucho que ustedes que han desarrollado, pero que falta un poco mostrarlo de mejor manera. Ahora también se nota en la presentación que fue un trabajo muy dividido, que cada uno de ustedes se dividió su pega y faltó alguien que uniera todo esto y contara la historia de forma más aislada, ¿cierto? Entonces parecía ser como que son saltos de repente con formatos distintos de imágenes y que no tienen un punto en común. Ahora, hay un trabajo detrás, se analizan ciertos conflictos como se parece acá, hay un tema de mejoramiento, ¿cierto?, de accesibilidad en algunos cruces que favorecen, ¿cierto?, la continuidad del punto de vista de ciclistas, ¿cierto?, que mejora un poco la accesibilidad peatonal, la seguridad, ¿cierto? Hay varias cosas que se están trabajando. Ahora, de esto que está acá está muy bien como imagen, ¿cierto?, como solución, como imagen objetivo, pero falta el detalle, ¿cierto?, de la vialidad, de los perfiles. Ahí tienen que ustedes ir marcando después las secciones, los perfiles, cómo van a ir los cortes, las dimensiones, ¿se fijan? Entonces, ustedes, si bien marcan los elementos de diseño y lo ponen en normativa correspondiente, que está bien, pero falta de alguna manera esto plasmado en las diferentes secciones que son los perfiles de corte, no sé, de alguna manera un trazado en planta donde se hable de todo el proyecto y diferentes etapas, ¿cierto? Y cada etapa trabajada en un diseño distinto, ¿cierto? Por ejemplo, esto que ustedes muestran acá está muy bien a nivel esquemático, pero después tienen que llevarlo a diseño, y diseño duro, o sea, me refiero, este radio de curva, efectivamente es un radio de curva que cumple la normativa, cuáles son los anchos y los trazados, cuáles son las diferentes pendientes, y cómo eso se ve en el plano, cómo se ve toda la plataforma pública, ¿cierto? También la plataforma vial, ¿cierto? Se fijan todo ese trayecto de vialidad, ¿cierto? Y ustedes después van analizando algunas cosas Traffic Calming que me parece bien, la instalación de esta isla, refugio accesibles, por decirlo así, hay un aumento considerable en la seguridad, ahora hay que dimensionarla, hay que ponerlo de nuevo en plano, en perfiles, hay que decir qué efecto tendría esto, en qué intersección ustedes pondrían esto y cuántas otras también necesitarían, ¿se fijan? Entonces esto falta ahora de llevarlo no solamente una idea objetivo o una imagen objetiva, falta ahora ponerla en el plano. Y ustedes algo mencionan acá que van a instalar este tipo de señalización, pero tiene que estar el diseño. O sea, falta más detalle de diseño. Aquí también se habla de un nuevo cruce, que me parece interesante, muy buen punto, de poder conectar de forma más accesible los diferentes tramos del área de estudio que ustedes están analizando, y se dan cuenta que hay una distancia muy grande entre una intersección y otra, y por lo tanto habría que tener un cruce intermedio. Ahora mi pregunta es, ¿cómo ustedes justifican ese cruce? ¿Por qué utilizan ese tipo de cruce y no un semáforo, por ejemplo, peatonal? ¿Qué argumentos están detrás y por qué definir ese tipo de diseño? ¿Cuánto es la distancia entre, entiendo que hay un paso de cebra y el otro paso de cebra? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las pendientes? Todo eso falta en el diseño, ¿se fijan? Y eso es súper importante porque ustedes imagínense que esto se lo van a llevar supuestamente a la persona que va a ejecutar este proyecto.
Entonces tienen que llevarlo lo mejor, del detalle lo más claro posible. Además se podría ayudar mucho, como decía antes, también de los perfiles. Hay herramientas que ustedes no utilizaron que les permite hacer fácil el utilizar un perfil, por ejemplo, de sección. Street Mix, ¿cierto? Como una herramienta tecnológica fácil de usar que permite identificar al tiro cuál va a ser el perfil que se va a utilizar en cada tramo. Y ustedes avanzan un poco en esto y aquí me pierdo completamente porque no entendí muy bien qué significa este diseño ciclo inclusivo cuando hablan de la comuna de Las Condes y se van a sectores como Alejandro Fleming con un perfil de calle que aquí ya no entendí muy bien. Entonces no entiendo por qué trabajar esa calle puntual siendo que el tramo interesante y es donde ustedes están hablando antes y donde identifican los conflictos, ¿cierto? Pues está todo alineado, ¿cierto? ¿Se fijan? Pero aquí como que se desalinea la presentación y empiezan a hablar de diferentes ciclovías y una conexión por Alejandro Fleming, que además ustedes mencionan que la ciclovía iría de oriente a poniente, pero si Alejandro Fleming tiene un sentido de poniente-oriente, entonces iría a contraflujo, ahí ya me perdí completamente. Y además no se habla de perfil también, cómo sería, entonces es como una idea objetivo nomás, imagen objetiva de lo que ustedes quieren proponer, ¿se fijan? Entonces aquí no hay una claridad bien de lo que se quiere hacer. No entiendo por qué no se hizo un diseño ciclo inclusivo en el mismo eje Tobalaba y sus alrededores. Y después se vuelve a la presentación, pero una presentación ahora en vivo, interactiva, que me parece súper interesante porque eso lo hace más interactivo, mostrando un poco, explicando de una forma mucho más didáctica lo que se quiere hacer, pero se pierde totalmente formato a lo que se estaba hablando antes, entonces aparece de nuevo y se concentra todo en un análisis de un puente, ¿cierto? Que se explica bien, pero faltan los datos, falta la cuantificación. Se habla de que no están las demarcaciones, pero ¿qué demarcaciones tendría que tener? Esa es la pregunta. Entonces falta demarcación de este tipo, discontinua, a este espesor, a esta distancia, ¿cierto? Según los manuales tanto, ¿se fijan? Entonces se explica muy bien los conflictos que podrían haber entre un ciclista, ¿cierto? y un vehículo, pero esto tiene que pasar ahora a diseño, ¿se fijan? Y después de esto ustedes se trabajan un poco esto, ¿cierto? Y hablan de otra intersección ahora ya no es ese puente, sino que ahora es Tobalaba con Colón. Se fijan, entonces van cambiando mucho de un lado a otro y pierden el hilo de lo que quieren mostrar. Y aquí lo que hablan es algo súper interesante de cómo hay que hacer demarcación, ¿cierto? de un cruce. Me parece genial si se quieren meter en eso, y que hoy día la falta de demarcación genera inseguridad, etcétera. Pero de nuevo, por ejemplo, acá los colores, se fijan, el color verde tienen que usar, o el color naranjo, tienen que usar el color que tendría la demarcación. Porque después el que va a tomar este plano en planta y lo va a llevar a la realidad, va a empezar a usar esos colores como demarcación. Entonces, tiene que estar muy bien detallado, tiene que estar el espesor de esa demarcación. Tiene que estar informado, ¿cierto?, que eso es para el ciclista o para el peatón, y tiene que marcarse ahí las dimensiones, cuánto es de cada, qué le corresponde a cada usuario, ¿cierto? Hay una demarcación que es la línea de detención, ¿cierto?, y otra que es el cruce peatonal. O sea, acá como que está un poco confundido eso, ¿cierto? Y es importante que ustedes lo revisen desde el punto de vista de los manuales, cómo se hace la demarcación de acuerdo a los manuales. Pero me parece muy bien el trabajo que está atrás, hay un esfuerzo importante, pero creo que se pierde la oportunidad, ¿cierto?, de poder explicar bien lo que quieren ustedes desarrollar, ¿se fijan? Entonces, y se quedan concentrados en esta intersección, cosa que no se habla de los casos anteriores. Entonces, ahí como que uno pierde un poco la noción de lo que ustedes quieren presentar, ¿se fijan? Entonces, insisto, hay un trabajo interesante, pero creo que la forma como ustedes presentan no creo que sea la más adecuada para entender realmente lo que ustedes quieren desarrollar. ¿Ya? Así que le daría vuelta a eso un poco y poder mejorar para las próximas entregas. Así que, pero muy buen trabajo que están haciendo y valoro mucho el esfuerzo que están desarrollando en el curso. Hola, en esta oportunidad quisiera darle unos comentarios al grupo número 4 del curso Diseño de Espacio Público para esta entrega número 2.
Y quisiera felicitar al grupo, creo que hicieron un muy buen trabajo, hay una presentación clara del punto de vista tanto de formato como de contenido, y esa combinación permite realmente entender lo que ustedes quisieron entregar. Ustedes parten con una muy buena estructura, así que los felicito por eso. Un índice siempre ayuda a entender lo que ustedes van a realizar con todos los pasos que se pedían en esta entrega, así que lo cumplieron muy bien. Y después hacer un muy buen contexto, una muy buena introducción. Yo creo que eso ayuda mucho para entender para dónde apuntan ustedes como objetivo, como equipo, ¿cierto? Donde sus soluciones van a apuntar justamente a lo que ustedes dicen ahí, a buscar accesibilidad y desde el punto de vista ciclo inclusivo, para dar solución a ese, bajo esa mirada, ¿cierto? Y lo justifican muy bien, hablan muy bien en términos técnicos, ¿cierto? Y eso habla de que hay criterios que se fueron adoptando y de buena forma, ¿cierto? O sea, hay un buen entendimiento del lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje concreto, ¿cierto? Siempre haciendo referencia a los manuales, siempre usando las citas, ¿cierto? De imágenes, ¿cierto? De lo que ustedes usaron, o argumentos, ¿cierto? Siempre están argumentados bajo un título, una cita, ¿cierto? Y eso ayuda mucho a entender de dónde viene la justificación. Creo que se plasma muy bien la infraestructura, ¿cierto? A nivel de conflicto que ustedes marcan acá. O sea, primero ustedes hablan de la desconexión que hay del punto de vista de marcaciones. Se combinan las demarcaciones para ciclistas y peatones en un mismo cruce, lo que es bastante peligroso, y lo mismo los volardos no cumplen la normativa, ¿cierto? Y entonces en ese sentido ustedes se preocupan de eso y van a buscar la conexión, ¿cierto?, de forma más segura. Me parece genial. Creo que hablan muy bien y proponen al tiro un diseño acorde a las normas, ¿cierto? Y eso está muy bien porque lo establecen como criterios tipo. Me gusta este concepto de repente de decir, mira, este es el cruce tipo, y este cruce tipo lo podemos incluso implementar en otros cruces. Entonces, establecer un cruce tipo me parece genial. Yo creo que es un muy buen trabajo, ahí se estipula todos los elementos que tienen que tener, y eso habla de muy buen trabajo, bien argumentado, ¿cierto? Ahora, yo creo que sería súper importante también, una vez que ustedes definen el producto tipo, ¿cierto? O sea, el cruce tipo, llevarlo a terreno. ¿Ya? Yo sé que acá ustedes hacen un intento de llevarlo a terreno, una vista en planta, pero falta efectivamente en la vista en perfil. ¿Ya? O sea, cómo esto se ve en la plataforma pública, ¿cierto? Y que muchas veces calza con esta plataforma vial. O sea, cuántos de vereda, cuántos de área verde, cuántos de calzada, para las diferentes soluciones que ustedes proponen. No solamente para el final, que ustedes proponen una sección, ¿cierto? Yo creo que eso faltaría y eso lo cierra mucho mejor, ¿ya? Con el nivel de detalle correspondiente. Me parece súper bien que hagan referencia, ¿cierto? Como establece aquí, con los formatos adecuados para el tema de la accesibilidad universal y el diseño ciclo inclusivo de la señalización también, y aquí también para las propuestas de conectividad desde el punto de vista peatones. Ahora, yo creo que habría que revisar solamente una cosa desde el punto de vista de ese espacio de descanso. Hay que revisar, porque acuérdense que se sugiere como recomendación tener 1,5 metros de espacio de descanso para personas con silla de ruedas, para que puedan girar, por ejemplo. Entonces ese espacio de giro también es importante, pero me parece que va a punta bien. Ahora, de nuevo, habría que mencionar qué parte se quiere intervenir de esta ruta un poco más accesible, y cómo ese trazado se ve en todo el trayecto, o al menos en etapas, ¿cierto? En esta etapa se va a trabajar así, con este perfil, ¿cierto?, de sección, ¿cierto?, con este perfil transversal, y así se va avanzando, ¿se fijan? Entonces van a avanzar, y aquí también me parece súper bien establecer ciertos cruces intermedios, ¿cierto? La pregunta es ¿dónde? Específicamente dónde van a implementarlo, y eso tiene que estar muy bien explicado. Ustedes algo dicen ahí, un cruce a tanta distancia, pero yo no lo veo en el mapa. Entonces eso tiene que estar estipulado en el mapa. Pueden usar una diapositiva más micro como esta y una siguiente mostrando en planta, ¿cierto? Y también en sección, ¿cierto? Cómo queda el perfil de sección transversal, ¿cierto? Y me parece súper bien que estén implementando otras medidas de traffic calming. Me parece súper. De nuevo, la pregunta es cómo esto se lleva al caso de estudio, y acá ustedes hacen cierta representación en planta, lo que me parece súper bien. Habría que llevar con un zoom un poquito más grande, ¿cierto?, para entender un poco cómo es el contexto, las veredas, ¿cierto?, el área verde, los anchos del cruce peatonal, del cruce vehicular, etcétera.
Y aquí ustedes hacen también demarcación, me parece genial que marquen todo. Esto está muy bueno, muy buen trabajo. El espesor de la línea, el color que utilizan, ¿cierto? Está todo muy bien explicado. Ahora, importante también decir esto de las zonas 30 con chicana, ¿dónde van a estar? Se fijan ustedes aquí, establecen de nuevo como productos tipos, que me parece genial, lo establecen muy bien a nivel de esquema, ¿cierto? En AutoCAD, ¿cierto? O similar, pero faltaría el perfil. Para eso recomiendo usar esto de estas tecnologías, ¿cierto? Que permiten de alguna manera a ustedes tener perfiles, ¿cierto? Y es interesante de repente usar AutoCAD, ¿cierto? Street Mix también, pero también mostrar el perfil, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esto? Pensando en el tipo de auto, pueden hacer auto turn, ¿cierto? Con esas tecnologías para saber si es que el auto puede hacer este zigzag, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de vehículo van viendo un poco estas dimensiones, ¿cierto? Y van mostrando cuáles serían las configuraciones para diferentes tipos de vehículos, ¿ya? Y yo creo que van apuntando muy bien. Aquí argumentan muy bien la necesidad de chicana y de otros tipos con esto del traffic calming, y esto está súper bien, usando las citas, ¿cierto? Usando bien el título, ¿cierto? Con figura, y acá también el riesgo por alcance me parece genial, pero de nuevo, ¿cuánto de esto, en qué parte, en el trazado, cómo se vería? Se fijan, tiene que haber una vista en planta del proyecto donde se instalarían estas barreras, ¿cierto? Que permitirían proteger, ¿cierto? A los peatones. Entonces eso es súper importante, ir mostrando esto, y de nuevo la sección, cómo quedaría. Y acá ustedes ponen luminaria, me parece genial que empiecen a instalar este tipo de iluminación y hablen de cuánto se necesita, qué tipo se necesita. Acá este perfil está perfecto, el perfil transversal. Habría que poner solamente qué son los 3 metros, qué es lo que es el 1,80, entiendo que sería la ciclovía, pero explicar qué parte es qué cosa. Aquí algo hablan ustedes, se fijan, calle, solera, hablan muy bien técnicamente de la solera, la altura, etcétera, la área verde. Se fijan, pero falta la otra parte. Aquí esta otra parte no se hablaba, ¿ya? Entonces, en vez de calle, poner calzada. Se fijan, usar un poquito más ser un poquito más preciso, pero está muy buen trabajo. Hicieron un avance muy importante aquí. Y después concluyen, ¿cierto? Y terminan diciendo que ustedes se preocupan, ¿cierto?, de mejorar los cruces, ¿cierto?, rediseñar los cruces. Yo creo que eso hay que mostrarlo un poquito mejor, con un zoom un poquito más amplio, ¿cierto?, para ver bien cómo quedan los cruces con los diferentes perfiles. Pero creo que hay un buen trabajo, hay un buen lenguaje técnico, y se explica muy bien lo que ustedes proponen, así que muchas felicitaciones, y yo por lo menos quedo muy contento con el trabajo que ustedes hicieron, cumpliendo el objetivo de la entrega. Se entiende muy bien y hay un hilo conductor con un formato adecuado.